Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy ya nos toca dibujar logos nuevamente, pero esta vez no son de K-pop, son de videojuegos, los más famosos que yo encontré. Yo sé que hay otros que tal vez sean mucho más famosos que los que estoy dibujando acá, pero estos fueron los que me gustaron. Si ustedes quieren que yo dibuje otro logo de otro videojuego, lo pueden escribir abajo en la caja de comentarios. Y antes de empezar este tutorial, les cuento que tengo muchos logos en mi canal. Les voy a estar dejando aquí arriba en las etiquetas los links para que vayan a ver. Tengo logos de marcas de ropa, de redes sociales, de comida rápida, de K-pop y de muchas cosas más. Y vayan a verlos, están bastante buenos. Se los dejo al final de este video en una lista de reproducción. Y ahora empezamos con el tutorial. El primer logo de este video va a ser el de Roblox. Lo más difícil en este video es hacer que la primera O quede del mismo tamaño que la segunda O. Vamos a utilizar lápiz grafito primero para marcar las letras. Una vez que estemos seguros del lápiz grafito, vamos a tomar un lápiz rojo. Yo utilicé en este caso este lápiz rojo, que es un tiralíneas de punta delgada, es 0.4 el tamaño. Y cuando ya hayamos marcado todas las líneas que hicimos anteriormente, vamos a borrar con una goma. Puede ser una goma blanca, puede ser una goma moldeable. Ustedes deciden lo que tengan en casa o les sea más fácil. Y luego de haber marcado con el rojo, vamos a pintar también con rojo por dentro. Ustedes pueden pintar del color que quieran. Yo intenté hacerlo del color original. La verdad es que el rojo era un poquito más claro, pero en realidad no se nota mucho. Lo importante es que lo hagan, lo pasen bien, se diviertan y hagan sus propias versiones de sus logos favoritos. Y si se equivocan o se pasan de las líneas, pueden ocupar un lápiz blanco o un corrector blanco para corregir los errores, como yo en este caso, que me salí de las líneas. Lo siento, pero aún no sé pintar. Y acá les voy a estar dejando el logo y lo voy a estar subiendo en mi cuenta de Instagram para que me vayan a seguir, que está en la descripción de todos mis videos. El segundo logo es de Poppy Playtime. La verdad es que yo no iba a hacer este dibujo, no iba a hacer este logo, iba a hacer otro de otro juego, pero no les voy a hacer spoiler, no les voy a decir cuál es, pero vi este por ahí en Instagram, si no me equivoco, y me gustó bastante, así que dije, bueno, lo vamos a hacer. A diferencia del logo anterior de Roblox, que lo hicimos con mucha regla, ocupamos mucha regla, acá tenemos más la libertad de poder hacer el logo solamente a mano alzada, sin regla, solamente como lo vean en la imagen de referencia, porque lo importante es que tengamos imágenes de referencia. Igual nosotros podemos hacer nuestras propias versiones según lo que recordamos, pero no es lo mismo. Igual algún día podríamos hacer un video así, si ustedes quieren, lo pueden escribir en la caja de comentarios también. Y el proceso es el mismo. Primero lo hacemos con lápiz grafito. Luego de estar seguro, ocupamos plumones o también podemos utilizar tiralíneas. Acá yo estoy usando un plumón negro a base de alcohol, es importante. Y también un tiralíneas rojo de la punta tamaño 0.4. Aquí solamente tenemos que pintar el centro de Poppy y marcar con rojo. Tenemos la libertad de hacerlo porque son líneas y líneas y líneas como garabatos. El tercer logo que estamos haciendo es de Free Fire. Este logo me gustó bastante porque lo encontré muy bueno, el diseño está muy genial. Lo primero que hicimos fue marcar dos líneas de forma horizontal. Más que todo es para no pasarnos o para que no nos quede corta la hoja, porque esto lo hice anteriormente, lo grabé anteriormente y me faltó espacio. Entonces tuve que hacer las letras más pequeñas para que entrara todo el logo y todas las letras, porque son 8 letras. Lo partimos en la mitad o le hicimos una línea en la mitad, porque en una parte entra la palabra free y en otra parte entra la palabra fire. Hacerlo de esa forma es más fácil, así tenemos en cuenta cuál es la mitad del dibujo y no nos queda disparejo. Una vez que hayamos marcado con el lápiz grafito, vamos a ir marcando con un tiralíneas. En la parte de abajo yo no lo quise hacer con lápiz grafito porque quería expresarme artísticamente y hacerlo directamente con el tiralíneas negro. Así que lo hicimos de esa forma, y las partes donde son líneas rectas lo estamos haciendo con regla. No es necesario, yo lo quise hacer así porque encontré que estéticamente se veía mejor, pero ustedes lo pueden hacer sin regla, es decisión de cada quien. Ustedes deciden cómo trabajan mejor con los lápices.
Recuerden que la letra I es, si no me equivoco, una espada o un cuchillo. Entonces no lo marquen con negro porque este va de color naranjo, pero es un naranjo más clarito. Acá yo lo marqué con un naranjo bien fuerte, pero por dentro lo pinté con un naranjo más claro, más opaco en verdad. Y las letras las vamos a ir marcando aquí con el plumón. Recuerden que es un plumón a base de alcohol. Yo primero paso una línea por todas las orillas para después poder pintar libremente cada letra sin salirme de las líneas. Porque como les decía anteriormente, yo no sé pintar muy bien, entonces siempre me salgo. Y así es una forma más fácil de hacerlo. Tal vez nos demoramos más, pero a mí me resulta bastante bien. Y luego vamos a ir rellenando, como les decía anteriormente, cada letra. Y así ya está listo el logo. Recuerden que si se equivocan pueden corregir con un lápiz blanco o un corrector. Yo en la primera F me equivoqué, así que borré abajito con un corrector. Y acá está la imagen, la voy a estar subiendo también a mi cuenta de Instagram para que me vayan a seguir y la vayan a dar like a esa foto. Y el cuarto logo es de Fortnite. La verdad es que este video lo quise hacer principalmente por este logo. Había visto en Instagram una persona que estaba dibujando el logo y me pareció un reto bastante interesante y quise hacer mi propia versión. Acá no estamos usando regla, lo estamos haciendo solamente por instinto, no nos estamos dejando llevar solamente por la imagen que tengo de referencia, que la saqué de Google. Yo ya tengo experiencia copiando muchas cosas, siempre estoy copiando o teniendo de referencia imágenes. Recuerden que copiar no es malo, me refiero a copiar mirando una imagen aquí en el mismo notebook que tengo en mi casa y empiezo a dibujar según como yo veo la imagen. Todos vemos las imágenes de formas distintas, eso es perspectiva. Entonces lo hice ahí solamente por instinto. Una vez que ya marqué todas las letras, con el lápiz grafito pasé por cada línea un tiralíneas color negro y luego fui rellenando y pintando. Cuidado aquí, no se salgan porque no hay mucho espacio entre la parte de afuera del logo y las letras. Entonces hay que tener cuidado cuando uno pinta. Yo casi me pasé, pero se pudo corregir. Luego de terminar las letras de la palabra Fortnite, arriba hay como todo un universo, un planeta ya formado con diferentes imágenes, con castillos, con edificios. Y esto fue lo más entretenido para mí, me demoré mucho tiempo, incluso, y les cuento como un detalle, me quedé sin espacio para grabar, pero tuve que hacerlo igual porque se los quería mostrar a ustedes. Yo sé que siempre les pido a ustedes que hagan con grafito primero antes de hacerlo con el tiralíneas, pero en este caso yo solamente lo quise hacer con el tiralíneas. Si me equivoqué, el castillo de al medio que tiene la bandera que está ahí volando o moviéndose era más alto, yo lo hice un poco más bajo, pero igual se logra, se entiende. Ustedes lo pueden hacer igual como lo estoy haciendo yo o lo pueden hacer más alto, pero recuerden que cada uno hace sus propias versiones y nunca va a ser igual al original ni al de al lado, aunque estén haciendo lo mismo. Y así es como queda. A mí me encantó, este es mi favorito de todos, incluso de todos los logos que he hecho en mi canal. Esta imagen también se las voy a estar dejando en mi cuenta de Instagram, al igual que todas, aquí les estoy dejando las 4 juntas. Espero que les haya gustado el video, si es así, regálenme un like, comenten cuál es el logo que más les gusta o cuál quieren que dibuje en un siguiente video. Suscríbanse, activen la campanita porque así YouTube les avisa cada vez que yo subo un video. Y eso, chicos, aquí les voy a dejar una lista de reproducción donde están todos los logos de mi canal para que los vayan a ver, está bastante buena. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video.